Vamos a hablar hoy de las categorías, de las garantías de los derechos y libertades. Normalmente cuando hablamos de derechos y libertades estamos hablando ¿de qué? De facultades subjetivas que corresponden a una persona. Aunque es verdad que los derechos y libertades pueden tener además una dimensión subjetiva o una dimensión objetiva. Pero normalmente estamos hablando de facultades que corresponden a una persona. Derechos de contenido de libertad, derechos de contenido de igualdad, derechos prestacionales. En cualquier caso, derechos que pueden corresponder a personas físicas, a personas jurídicas, y es verdad que en algunos casos algunos derechos pueden corresponder a colectivos. Estos derechos y libertades protegen una esfera de la libertad o de la igualdad de las personas. Ahora bien, ¿cómo se protegen o se tutelan los propios derechos y libertades para poder ejercerlos? De eso es de lo que tratan las garantías. Las garantías de los derechos y libertades son instrumentos o mecanismos de protección para esos derechos y libertades, que pueden tener un carácter preventivo o no, que pueden funcionar, por tanto, con carácter previo para que las personas puedan ejercer esos derechos y libertades, o que, bien, una vez esos derechos y libertades no se han podido ejercer libremente, puede haber mecanismos de protección para castigar esas violaciones de derechos y libertades y para reponer a las personas en el ejercicio libre de sus derechos y libertades. Por tanto, podemos encontrar mecanismos preventivos y mecanismos reactivos. Bien, estas garantías de los derechos y libertades pueden ser de diferentes tipos, podemos clasificarlas con diferentes criterios. Podemos encontrar garantías en el ámbito interno, en el ámbito interno de un Estado, del sistema español, como por ejemplo garantías a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local. Podemos encontrar garantías a nivel internacional, en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito del Consejo de Europa, o podemos encontrar garantías en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Es verdad que especificamos como diferentes las garantías que pueden estar en el Consejo de Europa o las garantías que pueden estar en el derecho de la Unión Europea, aunque son garantías a nivel europeo ambas, porque el Consejo de Europa es un sistema clásico de derecho internacional público, mientras que el derecho de la Unión Europea o el sistema jurídico de la Unión Europea, como la Unión Europea responde a una naturaleza en evolución de una organización internacional supranacional de integración que evoluciona desde el derecho internacional clásico hacia un derecho más avanzado, por eso diferenciamos siempre garantías europeas dentro del Consejo de Europa como garantías del derecho a la Unión Europea, como algo diferente en el caso de la Unión Europea respecto a las clásicas garantías internacionales o de derecho internacional. Hay otros criterios para clasificar las garantías de los derechos. El más importante, sin duda, es el que responde o clasifica las garantías en función de si las garantías son normativas, jurisdiccionales o institucionales. Cuando hablamos de las garantías normativas, hablamos de mecanismos o instrumentos que establece el ordenamiento jurídico para garantizar los derechos y libertades con carácter preventivo y están ubicados en las normas jurídicas. Cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, hablamos de garantías que se ejercen ante los tribunales y, por tanto, con un carácter reactivo. Cuando hablamos de las garantías institucionales, hablamos de garantías a través de instituciones que se han establecido para proteger los derechos y libertades. Es verdad que estas instituciones pueden proteger los derechos y libertades con un carácter preventivo o con un carácter reactivo. Estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio Fiscal, del Pueblo, instituciones como las asambleas legislativas u otros mecanismos, agencias, etcétera, que se establecen para proteger los derechos y libertades de las personas. Obviamente, estas garantías normativas, estas garantías jurisdiccionales, estas garantías institucionales, pueden ser garantías de tipo interno, garantías de tipo externo, o garantías internacionales, o garantías europeas, ya sea del Consejo de Europa, que son internacionales, o garantías específicas del derecho de la Unión Europea. También podemos clasificar las garantías en función de otra serie de criterios. Garantías generales, que responden a todos los derechos, o garantías específicas que protegen ciertos derechos, ¿no? O solamente algunos derechos. Con esto tendríamos una aproximación a lo que son las garantías. Veremos más adelante y estudiaremos las garantías específicas.